Este es un trabajo de sexto semestre relacionado a los derechos y obligaciones de los ciudadanos y está dirigido y producido por los alumnos de Humanidades. En nuestro país, todas las personas gozan de los derechos que ampara la Constitución Política y el orden jurídico mexicano. Todos somos iguales ante la ley, sin importar el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las diferencias sociales, las condiciones de salud, la religión o las opiniones. Para que esto sea posible, es indispensable respetar la ley y los derechos de los demás. Por ello, todas las personas tenemos deberes comunes. Algunos tipos de derechos y deberes son los deberes de uno mismo, de la familia, de la sociedad, de las autoridades y del país. Ya. Bueno, los derechos y los deberes de la ciudadanía se encuentran establecidos en nuestras leyes, especialmente en nuestra Constitución. En esta parte de los artículos, a partir del artículo 30 de la Constitución encontramos estos derechos y deberes. Son más que nada lineamientos a seguir que debemos de cumplir todos aquellos que nos consideramos buenos mexicanos y buenos ciudadanos. Buenos mexicanos desde que son muy pequeñitos y ciudadanos a partir de los 18 años. Dentro de los deberes que se establecen, esto es muy importante, el derecho al voto como un derecho, como una obligación, y el derecho a la información también. Tenemos un derecho de petición y hay muchos incluidos en nuestra Carta Magna que son fundamentales. Yo creo que lo más importante es estar consciente de que la ciudadanía esté consciente de que no nada más es la idea del derecho, sino también de la obligación. Nosotros como mexicanos debemos pugnar porque primero cumplimos y después exigimos. Resulta absurdo tratar de exigir si no existe un verdadero cumplimiento y un verdadero compromiso. No porque esté en una ley, no porque esté en una constitución específicamente, sino por simple sentido común. El respeto al otro, el respeto a nuestro espacio, el respeto a nuestro ambiente, el respeto a la dignidad humana, el respeto a nuestro trabajo. Todo eso yo creo que es básico para una sana convivencia social y para poder crecer en lo particular y como colectividad, suprimiendo libertades negativas y a fin de pugnar por acrecentar las libertades positivas del ser humano. ¿Ya? ¿Tu nombre? Sí, está bien. Bueno, yo soy Eliel Francisco Sánchez Acevedo, de la licenciatura en Derecho, tengo 21 años, voy en octavo semestre, y lo que les puedo decir acerca de las obligaciones y derechos de los ciudadanos mexicanos es que están contenidas, al menos legalmente, en el artículo 31 de la Constitución, así como en el artículo 35 y 36 del mismo ordenamiento, la Carta Magna, y nos dice, en primer lugar, las obligaciones de todos los mexicanos, ya sea por nacimiento o por naturalización, que son precisamente hacer que sus hijos asistan a la escuela, que reciban la educación primaria, preescolar, secundaria, media y la instrucción militar en los términos en los que así se requiera. Supongo que se refiere al servicio militar obligatorio, que es para los hombres en el caso de México. También así llama la Constitución a la obligación de los mexicanos a asistir al ayuntamiento o a la municipalidad suya para recibir instrucción cívica y militar en términos correspondientes. Esto generalmente no se hace porque casi ninguno de nosotros va al Palacio Municipal a pedir instrucción cívica o militar, pero bueno, tenemos Constitución. Otra es contribuir al gasto público, los impuestos. Es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público porque es en beneficio de todos, o al menos así nos lo marca la teoría, ¿verdad? Los otros artículos nos marcan los derechos del ciudadano, esto es cuando somos mayores de edad, que son votar, ser votado, ejercer el cargo de elección pública, etcétera, ¿no? Son algunos de los derechos principales del ciudadano
no hay que confundirlo con los derechos humanos consagrados en la parte dogmática de nuestra Constitución, que son las garantías individuales. El derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos del ciudadano se refieren a su participación dentro del Estado, dentro del orden gubernamental. Votar, ser votado, las contribuciones también son obligaciones de los ciudadanos, principalmente las obligaciones fiscales, que ya había mencionado, se detallan más en el artículo 36 de la Constitución. Bueno, esto obviamente es teoría. En la práctica no se cumplen muchas de estas obligaciones, muchos no votamos, muchos no nos postulamos nunca para ser votados, muchos de nosotros no participamos en las consultas ciudadanas, que de acuerdo con la reforma política son una forma de participar más activamente en la vida política del país, referente a reformas, por ejemplo, si bien también es cierto que nuestros gobiernos no crean estas iniciativas, no se aprobó la consulta para la reforma energética, por ejemplo, si se aprobó hasta quién sabe cuándo ya está hecha, ahorita que ya está hecha legalmente, ¿no? Entonces, sí, estas son las obligaciones, estos son los derechos, pero no hay una praxis real. No, o sea, ahí están y están muy bonitos, pero en realidad nosotros como ciudadanos los cumplimos y el Estado también no los cumple ni nos hace cumplirlos. Bueno, gracias. Hola, yo soy Mariana Sánchez Mijares, estudio Derecho, cuarto semestre, y bueno, hablar de los derechos de los mexicanos es un tema muy amplio, pero podemos resumir que estos se encuentran garantizados y protegidos por nuestra Constitución. Actualmente hubo una reforma que cambió esta perspectiva de los derechos de los ciudadanos. Fue la reforma en junio del 2011, en donde anteriormente nuestra Constitución solamente nos garantizaba los derechos que estaban plasmados en ella. Ahora esta reforma transforma este sistema y los derechos ya no solamente son los que la Constitución protege, sino que son derechos universales que son reconocidos en todo el mundo y ahora respetados. Es el artículo primero de la Constitución el que antes se llamaba de las garantías individuales y ahora cambia a los derechos humanos y sus garantías, los derechos humanos y sus garantías. Y en este, bueno, se establece que estos derechos son reconocidos y deben ser protegidos y se deben de poner como prioridad. Yo creo que, en mi opinión personal, en la práctica estos derechos siguen siendo muy vulnerados. Falta crear más mecanismos que los protejan y los defiendan. Y si bien es cierto, en la Constitución se menciona de manera, no solo se menciona, sino se fundamenta estos derechos y se protegen, en la práctica es igual diferente, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Creo que debería haber un ajuste entre la práctica y la teoría. A ver, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos? Bueno, pues como derecho tienes a libre expresión, libertad de culto, tienes derecho a la educación, derecho a la vida, está prohibida la esclavitud. Tus obligaciones, pues, es respetar la de los demás, no interferir con los derechos de terceros. Tienes derecho a expresarte y la obligación de no molestar la expresión de los A ver, demás. los derechos de los ciudadanos es poder elegir a las personas que los gobiernen, pero para el beneficio de todos, no en su beneficio. Pero algunos no los llevan a cabo, como pasó en las pasadas elecciones, que participó menos de la mitad de la población en México. Pero bueno, y obligaciones sería como, por ejemplo, darle a los papás en la educación. Por ejemplo, los papás tienen la obligación de darle educación a los hijos, pero los hijos tienen la obligación de responderle a sus papás con buenas acciones. Así que eso es un ejemplo de obligación. Gracias. Bueno, yo creo que como ciudadanos o en términos de la práctica ciudadana, los derechos y obligaciones de las personas tendrían que ser en función de
o como partir del principio de que vivimos en comunidad, en colectivo. Entonces los derechos y las obligaciones tienen o tendrían que ser retributivos en función de tu vida rodeada de otras personas. Es decir, tú tienes derecho a fumar, pero tu derecho a fumar está relacionado directamente con el derecho que tienen otras personas a no fumar. O tú tienes derecho a vestirte de una manera o a desvestirte de una manera, pero está también relacionado con el derecho de las otras personas. Entonces yo creo que los derechos y las obligaciones de un ciudadano tendrían que partir de como con el objetivo de que la satisfacción sea colectiva o que busque un objetivo colectivo, porque si bien uno como ciudadano puede ejecutar sus derechos o ejercer sus derechos como para satisfacer o para su propia conveniencia, que no está mal, pues tendría que ser pensando en que hay otras, y no solo seres humanos, otras formas de vida en el mundo. O sea, a lo mejor no atento contra la integridad de mi compañera, pero eso no me da derecho a cazar venados, o a pegarle a los perros, o a cortar miles de árboles. Entonces yo creo que nuestros derechos y obligaciones, repito, insisto, tienen que estar a partir siempre de sabernos en un mundo rodeado de otras formas de vida, que no somos el centro ni el ombligo de la tierra.